Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios y voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Habacuc. Y vamos a leer un versículo todos juntos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Todos juntos. Versículo 8, 3, 8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus caballos de victoria. Bien, vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender el resto de la introducción de este libro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias te damos por tu misericordia y tu bondad, Padre Celestial, que es tan grande, que nos bendice sin merecer, Padre Celestial. Pero te damos muchas gracias especialmente porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para derramar esa sangre preciosa y limpiarnos de todos nuestros pecados. Te damos muchas gracias por ello. Gracias, Padre Santo, porque nosotros no podemos tener la salvación en sí mismo, sino que es por tu gracia salvadora que has hecho a través de tu Hijo Jesús. Te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendígales, por favor, y ayúdanos con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y poder aprender cada día más de ella y poder hacer aplicación. Bendiga a mis hermanos que vienen en camino, que se haga, Señor, su voluntad, y ayúdame, por favor, para poder explicar la conclusión de la introducción de este libro de este día de hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo te damos gracias, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a ver la introducción. Como les había dicho la semana pasada, pues nomás nos quedamos a la mitad de la introducción de este libro de Habacuc. Ahora vamos a ver al profeta. Vamos a dar un repaso de lo que habíamos mirado la semana pasada. Miramos que quien escribió este libro fue el profeta Habacuc. Estoy mal en mi... Ok, ya no la encontraba. Ya estaba dando la otra, la que había dado la otra semana, pero aquí ya la encontré. Okay. Vamos a continuar, como les había dicho, la introducción del libro de Habacuc. En la introducción anterior, o sea, de la semana pasada, miramos que el nombre de Habacuc significa un abrazo de amor. Eso era lo que habíamos mirado. El profeta tenía mucho amor por su pueblo de Israel, por lo cual su nombre está relacionado con su propia vida. Eso fue lo que miramos. También miramos que la fecha que fue escrita esta profecía fue probablemente como en el año 600 a 589 antes de Cristo, en el reinado del rey Josías. Miramos también lo que el pastor nos había explicado acerca de este rey, de que este rey Josías pues era un rey que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Era un rey muy, muy duro, muy pésimo. De lo cual no había
otros reyes, o a lo mejor alguno que otro, pero más pésimo como este rey está muy mal delante de Dios. Pero también miramos que lo interesante de este libro es su tema acerca de la fe. Ese es el tema central de toda la escritura de este libro de Habacuc. Habacuc es llamado el profeta de la fe, porque dice en el versículo 2:4, y el justo por la fe vivirá. Hermanos, este versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, es una declaración aplicada desde el principio de la creación hasta el día de hoy, y lo va a hacer hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es por la fe que nosotros estamos aquí. Es por la fe depositada en el Señor Jesucristo que nos hace tener esta vida nueva. Y es porque dice también, porque la fe es el medio para la salvación del alma del creyente, depositada en la persona del Señor Jesucristo, como lo vemos en Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, este es el tema central de la escritura de esta profecía de Habacuc. También estudiamos que esta profecía fue dada para las dos tribus de Israel, o sea, de las que estaban en el sur. No olvidemos que en aquel entonces, pues el pueblo de Israel no tenía gobierno. Él se manejaba con las tribus, de las cuales 10 tribus estaban en el norte y 2 tribus estaban en el sur. De lo cual el profeta Habacuc, él está escribiendo de las 2 últimas tribus que estaban acá en el sur, porque las otras 10, ya lo había explicado el pastor, que ya se habían ido en cautiverio, y quedaban estas 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. De lo cual dice, vemos que esta profecía fue exclusivamente para estas 2 tribus, de Judá y de Benjamín. Ahora vamos a estudiar, hermanos, o vamos a ver cómo está dividido este libro en su bosquejo, y lo vamos a ver en 3 partes. Primeramente vamos a ver la perplejidad del profeta. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver la perspicuidad del profeta, en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 vamos a ver el placer del profeta. En esto está dividido este libro de Habacuc, de estos 3 capítulos. Vamos a ver primeramente la perplejidad del profeta. Esta palabra perplejidad viene de la palabra perplejo, que quiere decir confuso, dudoso, incierto. De lo cual en esta posición se encontraba el profeta. Y vamos a ver vamos a ver unas razones por lo cual se encontraba así. En el capítulo 1,
versículo 1 al 4, vamos a ver el primer problema del profeta. Vemos aquí, ahí vamos a estudiar su primer problema. Él decía, ¿por qué permite Dios el mal? ¿Por qué Dios está permitiendo el mal? ¿Por qué Dios permite que haya tanto pecado aquí en Israel? En ese entonces, Israel, como le había dicho, Josías era un rey muy pésimo, que por lo cual había mucho pecado en ese entonces. Y este profeta se preguntaba, ¿por qué Dios está permitiendo tanto pecado hoy en día? ¿Por qué hay tanto pecado aquí en Israel, en Judá? Y esta pregunta, algunos de nosotros también no la podemos hacer como el profeta. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad existe? ¿Qué acaso Dios no está haciendo algo? ¿Por qué Dios no está haciendo nada con toda esa gente injusta que nomás está haciendo o pensando constantemente en el mal, en el pecado? ¿Por qué Dios no refrena a estas personas? Y eso mismo se preguntaba el profeta. Y ese era uno de los problemas que él tenía. No olvide que también miramos la semana pasada que Habacuc es el profeta del por qué. El por qué. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite tanto pecado? Y eso lo miramos en el versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Él se sentía molestoso de ver eso. Para hacer una pequeña aplicación a nuestra vida, hermano, nosotros tenemos que tener odio por nuestro pecado. Tenemos que sentir odio por nuestro pecado si en verdad tenemos temor de Dios. Tenemos que tener miedo a nuestro pecado. Él se sentía molestoso por ver esta situación. Pero vemos en el versículo, vamos a ver en el versículo la respuesta de Dios, del versículo 5 hasta el 11. Ahí vamos a ver la respuesta de Dios, y lo vemos más bien claro en el versículo 5. Dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creeréis. Vemos aquí, hermanos, del versículo 5 hasta el versículo 11, vemos que Dios le va a dar la respuesta al profeta de esta pregunta que le está haciendo. Es decir, que la respuesta del Señor dice, Dios está levantando a los caldeos para castigar a Judá. Como vemos también en el versículo 6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, dice, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Vemos que Dios va a usar a los caldeos para castigar y llevar en concilio a estas dos tribus de Judá. Eso es la respuesta de Dios.
¿Por qué va a castigar a su pueblo? Por la maldad, por el pecado que está mirándose muy notoriamente. También vamos a ver el segundo problema del profeta, que es mayor que el primer problema. Y eso lo vamos a ver del versículo 12 hasta el final, hasta el versículo 17. La pregunta que hacía el profeta aquí de su segundo problema era: ¿por qué permitiría Dios que su pueblo fuera castigado por una nación peor que ellos? Es decir, ¿por qué Dios va a usar a una nación que es más peor de pecado que Judá, que es menos pecado que esta nación de los caldeos? ¿Por qué lo va a hacer así? ¿Que usando la lógica no debe de ser Dios castigar al que está haciendo más pecado y al último al que sea menos pecador? Eso es lo que ese era el problema que él tenía. Hay a veces que nosotros vemos a algunos hermanos que tienen problemas de pecado. Y nosotros decimos: ¿por qué Dios no hace nada con este hijo que tiene? ¿Por qué Dios no le castiga? Yo que ando, que soy más fiel a Dios, que estoy estudiando su palabra, que estoy aprendiendo, y este hermano que anda haciendo más mal, Dios no le hace nada. A veces así nos preguntamos también. Hacemos una aplicación así en nuestra manera de pensar. Pero Dios tiene un plan y Dios es paciente para disciplinar. Este era lo que se preguntaba el profeta. ¿Por qué Dios no está haciendo algo? ¿Por qué no destruye a los caldeos? Y después disciplina, castiga a su pueblo y lo lleva a cautiverio. Pero Dios tenía un plan que el profeta, hermanos, lo interesante es que Dios tenía un plan que el profeta no lo podía entender. Eso es lo más interesante. Y eso es lo que también a nosotros nos dice: nosotros no podemos entender por qué Dios no disciplina a los que hacen mal. Si lo vemos ahí en el versículo 5, regresando al capítulo 1, versículo 5, dice la respuesta aquí: mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Lo que está diciendo aquí al profeta: si yo te digo, Habacuc, de lo que yo voy a hacer, tú no lo vas a creer. Es lo que está diciendo. Tú no lo puedes entender. Yo tengo un plan, un propósito con esta tribu de Judá y de Benjamín, que tú no lo puedes entender, de lo cual nosotros también. Dios tiene el control, hermano, de todas las cosas, de todo el universo. Mas muchas de las veces no lo podemos entender. Pero en el Señor sí, Él nos da la respuesta a su debido tiempo. Vamos a ver ahora el segundo capítulo. Vemos la perspicuidad del profeta.
Esta palabra viene de la palabra perspicuo, que quiere decir claro o transparente, o alguien que se puede expresar con claridad. Eso quiere decir, o alguien que se puede expresar con claridad. Y aquí vamos a ver, en este caso, Dios le va a presentar al profeta Habacuc con claridad lo que él va a hacer. Primeramente vamos a ver la práctica del profeta, del versículo 2:1. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Vemos aquí, hermanos, que el profeta llevó el problema secreto al lugar secreto. Es decir, que él estaba esperando la respuesta de Dios de lo que él había preguntado. Él dice: sobre mi guarda estaré. Vemos también en este versículo la paciencia que él tuvo que esperar. Muchas de las veces nosotros, hermanos, cuando tenemos problemas, le pedimos a Dios que nos ayude, y más cuando las necesidades están más pronto. Y Señor, por favor, ayúdame. Tengo este problema. No olviden, hermanos, que las respuestas del Señor son un sí, o un no, o un espera. A veces Dios trabaja así, de repente. A veces Dios dice: no te voy a dar lo que tú pides. O espera, luego te voy a solucionar el problema. Y esto era lo que es lo que se puso a hacer el profeta. Él se puso a esperar la respuesta de Dios. Él lo llevó, dice, el problema secreto al lugar secreto. Él estaba esperando lo que Dios iba a hacer, con mucha paciencia. Y eso lo vemos del versículo 2 al 3. Dice también el versículo, dice el 2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces él estaba esperando con paciencia la respuesta de Dios. En el versículo 4, hermanos, vemos aquí el cuadro para el profeta. Dice el versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo, hermano, es muy bonito y muy precioso para los que están en Cristo, para los que han creído
y que siguen caminando por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Aquí en este versículo, hermanos, vemos la gran división en la humanidad. Lo vemos con mucha claridad, con mucha transparencia. Primeramente habla ahí de dos grupos. Dice, un grupo que es pervertido va hacia la destrucción, y el otro grupo por la fe va hacia Dios, y esto es inevitable. Aquí está, en este versículo está hablando de dos grupos. Fíjese lo que dice, primeramente, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ahí está hablando de un grupo, de aquellas personas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquellas personas que rechazan el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se enorgullecen pensando que ellos pueden ser salvos por sí mismos y que sus obras van a ganar el cielo por sus obras. Y el otro grupo dice, es por la fe hacia Dios. Esto, hermanos, se puede aplicar hoy en día a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Es el mismo tiempo que estamos viviendo hoy en día. La Biblia dice que existen dos familias, la familia de Satanás y la familia de Dios. La familia de Dios es la que sigue por la fe y es la que va a vivir eternamente con Cristo. Y los hijos de Satanás no. Entonces, aquí vimos, aquí mira, vamos a estudiar eso, la gran división que va a haber entre estos dos grupos en la humanidad. Y aquí Dios, hermanos, está hablando con mucha transparencia, con claridad lo que Dios le está mostrando aquí al profeta, con mucha claridad este cuadro. Esto, hermanos, cuando dice esto es inevitable, es que esto va a suceder. A esto es lo que va caminando el mundo entero. Un día el Señor Jesucristo dice va a apartar las ovejas de su redil. No recuerdo el versículo que dice, en los cabritos a las ovejas. Y esto se va a cumplir un día. Cuando Cristo venga por su iglesia. Continuando en este mismo capítulo, en los versículos 5 hasta el versículo 20, vemos aquí la parábola del profeta. En estos versículos es lo que vamos a estudiar. Vemos que la aplicación es evidente de la visión. Los caldeos a su tiempo serían, dice, destruidos, y Dios estaba, dice, obrando entre las naciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que después de que los caldeos van a llevarse, van a invadir y llevarse en cautiverio a Judá, a Benjamín, estas dos tribus, un día Dios va a castigar también a los caldeos, les va a dar su merecido. Y aquí Dios está mostrando la respuesta al profeta, diciéndole que iba a destruir también a los caldeos.
no nomás iba a castigar a su pueblo y llevarlo en esclavitud, sino que también iba a castigar a los caldeos. Y en estos versículos del 5 al 20 es lo que vamos a estudiar. Fíjense, hermanos, que lo interesante de esto, el profeta, él estaba nomás mirando hacia los problemas que le rodeaban en su propio pueblo, en su propia vida. Él estaba mirando los problemas que estaban sucediendo ahí en Judá, y por eso él estaba haciendo esta pregunta: ¿por qué Dios permite que haya tanto pecado en el pueblo? ¿Por qué Dios va a usar la nación de los caldeos para una nación más cruel, para castigar a su pueblo? Él estaba mirando todas estas cosas y en realidad no las entendía como lo miramos. ¿Y sabe por qué no las entendía? La razón es porque él tenía una mirada corta. En los otros versículos el Dios está diciendo: ve a las naciones, ve cómo están todas las naciones, ve lo que yo voy a hacer. Muchas de las veces, hermano, esto puede hacer aplicación a nuestras vidas también, en cuanto nosotros nomás estamos mirando los problemas que existen y no estamos mirando más allá de los problemas. No estamos viendo que Dios nos ayuda, que Dios está con nosotros, que Dios nos puede solucionar cualquier problema y que podemos continuar adelante. Este profeta tenía al momento una vista corta, que nomás estaba viendo los problemas personales, pero no miraba más allá de lo que Dios iba a hacer. Y hermanos, nosotros, para vida de poder crecer espiritualmente, necesitamos que estudiar la palabra de Dios, necesitamos que hacer más, ver más allá de lo que Dios tiene para con nosotros. La palabra de Dios, hermanos, siempre hay que entenderla, que es una joya, es un tesoro, es un tesoro de lo cual necesitamos que escarbar, que sacarle las joyas para poder seguir aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios. No hay que conformarnos nomás con decir: no, pues yo soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia y asisto y soy fiel y cumplo con las ofrendas y lo que puedo. No, hermano, hay que ver más allá. Y no nomás hay que verlo, sino que también hay que practicar lo que hay que ir aprendiendo. No hay que tener la vista corta. Vamos a continuar con el capítulo 3. Vamos a ver aquí el placer del profeta. La palabra placer, pues muchos ya lo entendemos, pero se deriva, dice, de un sentimiento, dice, o acción que se siente bien o que se disfruta. Esto quiere decir placer, sentimiento o acción que se siente bien o que se disfruta. En pocas palabras, se goza. Vemos aquí en el capítulo 3, 1 y 2, vemos la plegaria del profeta. Dice el versículo 1 y 2, dice: la oración del profeta Habacuc sobre Sigionob. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vemos aquí, hermanos, que el profeta, el que creía que Dios no hacía nada en cuanto al mal que estaba pasando, sucediendo, ahora él está rogando, implorando a Dios que sea misericordioso. Él cuando miró la visión, hermanos, es decir, cuando él miró la visión de lo que iba a suceder, de lo que Dios le estaba revelando, dijo: oh Señor, grande es tu ira. Eres un Dios temible. Con tu ira puedes destruir así a tu pueblo. Pero él está diciendo: por favor, Señor. Él está implorando, diciendo: por favor, Señor, acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Ahora sí entiendo que tú estás haciendo algo, es lo que le da a entender. Y en medio de tu juicio dice: te ruego que tengas misericordia. Hermanos, por la misericordia de Dios, esa es la razón por la cual estamos aquí reunidos. La verdad, existe tanto pecado, tanta maldad, que por su gracia y su grande misericordia estamos aquí. Y esto no lo puedo decir porque yo digo: yo voy a ir a la iglesia, yo tengo ganas de ir, yo quiero de asistir. Pero hay a veces que es más que nada por la misericordia de Dios que estamos aquí. Yo cuando venía ahorita, voy a poner ejemplo, ahorita que venía, dije yo: si alcanzo el semáforo, y venía volando, hermano. Y dije: acabo tan verde, hombre, se me hacía largo para llegar. No, hombre, sí, lo pasé, pero bien rojo. Dije: yo no sé qué va a tronar. Y me pasé por la misericordia de Dios que me dio estar aquí, porque a lo mejor si hubiera pasado algo, quién sabe, no hay nada. Será porque gracias a Dios que también no hay mucho vehículo ahorita en el domingo en la ciudad. Pero es por la misericordia de Dios, hermanos, que estamos aquí reunidos. Y esa es la que nosotros tenemos que estar suplicando a Dios constantemente. ¿Por qué? Por tanto pecado, tanta maldad que existe. Tenemos que pedirle a Dios: por favor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra iglesia, ten misericordia de nuestra familia, ten misericordia de mí. Y es lo que está rogando aquí el profeta por su pueblo. Dice: no los destruyas por completo, sino ten compasión. ¿Por qué decía esto el profeta? Porque temía que Dios hiciera demasiado, o sea, más de lo que él no pensaba. Por eso estaba suplicándole a Dios eso. Vemos el programa de Dios del versículo 3 hasta el versículo 15. Eso es lo que vamos a ver. Como son varios versículos, estos los vamos a estudiar con más calma. Pero vemos aquí que del 3 al 15 vemos el programa que Dios tenía. Fíjense, hermanos, que aquí en estos versículos, lo interesante es el versículo 8 que leímos. Si usted puso atención en el versículo 8, vemos lo que dice, o vamos a leer para que vea lo que dice ahí. Dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste.
fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Vemos aquí, hermanos, de este versículo es un versículo muy precioso, que está hablando acerca de la victoria de Dios. Y en este caso, cuando uno está en el Señor, podemos salir victoriosos. Y vemos, no nomás en lo que dice acerca de la victoria, sino que está hablando, lo interesante es que Dios dice, va montado, dice, majestuosamente en su propio carro de salvación. Es decir, que Dios, por su misericordia que ha tenido aún todavía de este mundo, Él todavía va compartiendo esta salvación para los pecadores. Cuando Dios, hermanos, hizo el universo en los 6 días, y dice la Biblia que en el 7º día Él reposó, muchas personas se preguntaban o se preguntan, ¿y qué pasó con los demás días? ¿Qué hizo Dios después de haber hecho toda su creación? ¿Qué es lo que hizo Dios? Pues muchos piensan que Dios está sentado, ahí está nomás mirando y así. No es así. Fíjese que Dios sigue trabajando hasta ahora. Y esto es lo que dice en este versículo. Dios está haciendo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esta es la nueva creación que Él está haciendo. Él todavía sigue creando aquí en el universo. Él está haciendo nuevas criaturas en Cristo. Y esto es maravilloso ver trabajar a nuestro Dios. No nomás tenemos la victoria en Él, sino que también Él va, dice, en su propio carro de salvación, haciendo nuevas criaturas en Cristo. Y esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando estos versículos. Vamos a ver por último de esta introducción la posición del profeta. Del versículo 18 dice la palabra de Dios así: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios mi salvación. Esto quiere decir que, dice el profeta, pase lo que pase, venga lo que venga, voy a honrar el nombre de mi Salvador. Y en esto me voy a gozar. Y esto va a ser mi placer por toda, de hoy hasta la eternidad. Y esto es lo que puede decir un creyente, un hijo de Dios que es salvo. Él dice que Él se gozará. Es decir, que su dolor que Él tenía, dice, ha sido cambiado en un grande gozo. ¿Por qué? Porque su dolor era los problemas que Él tenía, de las preguntas que Él hizo. Y Él encontró la solución en el Señor. Por lo cual, dice, Él puso la confianza en Dios, su Salvador. Y esto es lo que nosotros podemos hacer. No hay otra cosa mejor más de que seguir confiando en nuestro Dios, que nos ha regalado la salvación. Esto es lo que nos da placer, gozo de saber más de Él. Y saber que en Él tenemos la salvación. Hermanos, debemos de estar contentos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
porque nos ha llamado para la gloria de su nombre. Y nos ha dado tantos privilegios de los cuales nosotros debemos de sentirnos contentos, gozosos, y venir con esa alegría de decir, gracias Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tú siempre has sido fiel en ayudarnos. Ese es el placer de Dios para la humanidad, en bendecirnos, en ayudarnos. Y el nuestro también debe de ser así. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra. Pedimos que nos ayudes, que nos bendigas a meditar en ella y ver qué tan importante es, Padre Celestial, en conocer más de ti. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta introducción que hemos escuchado de este libro de Habacuc. Ahora te pedimos que nos ayudes a estudiar para poder aprender y crecer esa fe que has puesto en nosotros para depositarla en ti. Te pedimos por favor que antes que todo tengas misericordia, porque somos pecadores, porque fallamos constantemente delante de ti. Y ayúdanos a comprender de esta misericordia para poder seguir sirviendo. En el nombre de su Hijo Jesucristo le damos gracias por este día. Amén.